Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por su comparecencia. Mire usted, yo, en realidad, aun habiendo usted dicho, y es comprensible, que no va a declarar por motivos judiciales, y atendiendo precisamente a eso, yo le voy a formular unas preguntas, le voy a explicar por qué se las hago, y voy a ver si usted pudiera ayudar a esta comisión, al menos en su calidad de funcionario. Hasta ahora han declarado, jefes de servicio, empresarios. Ha aparecido una primera tanda de responsables políticos, los delegados provinciales, que son nombramientos efectivamente políticos, y algún que otro ha tratado de explicarnos, que ciertas materias se dejaban a las secretarías provinciales. Yo iba a preguntarle, y no, usted, claro, evidentemente es muy libre de responder, si usted podría informarnos, así a grosso modo y en líneas generales, cuáles son las funciones de los secretarios provinciales, que me imagino que están relacionadas con la conservación de documentación o la dirección puramente material de las oficinas. Si usted pudiera aclararnos, en fin, las competencias, o sea, qué es lo que hace un secretario provincial, porque a mí personalmente, me ha parecido que los delegados provinciales decían, bueno, el secretario es el que está por debajo mía y como que lleva todo el papel, digámoslo así de manera muy sencilla. Si usted pudiera informar a la comisión, eso de qué hace un secretario provincial, en general. Es que hay una confusión que sí os la quiero aclarar, ¿vale? Pero que está recogida, por eso os decía al final que recalcar que tampoco podría aportar más de lo que ya he expuesto con este testimonio. En este testimonio está recogido que los servicios periféricos de la Consejería de Empleo tenían dos órganos, que es lo que he visto que no se ha entendido. Hay dos órganos periférico. Está lo que es la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo y lo que está la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo en Huelva. Dos órganos diferenciados. ¿Vale? Cada órgano tiene su secretario, secretaria, ¿vale? Según el caso. Y yo era el secretario de la Delegación Provincial, no de la Dirección Provincial del SAE. Por eso digo en mi testimonio, que está aquí recogido, por eso digo que no tengo nada más que aportar, porque no estaba dentro de mis funciones, ni he participado nunca, y lo vuelvo a decir, en los procedimientos de competencia del Servicio Andaluz de Empleo en materia de formación. Por eso he dicho antes, y lo vuelvo a decir, que garantizar la conformidad jurídica del contenido de los actos y resoluciones que el delegado provincial tenía que firmar en su condición de director provincial del Servicio Andaluz de Empleo correspondía a la estructura orgánica propia del Servicio Andaluz de Empleo, estructura a la que yo no pertenecía. Eso es la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo y yo soy secretario general de la Delegación Provincial, dos órganos distintos. Por eso les he explicado, en el siguiente interrogatorio que yo hago es, ¿por qué firmaba el secretario de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo en Huelva? Ese es un órgano, y yo soy ese secretario. Los actos y resoluciones del delegado provincial derivadas de su condición de director provincial del Servicio Andaluz de Empleo, ese es otro órgano. ¿Vale? Eso es, creo que es lo que no, o a lo mejor no me he explicado yo bien, o a lo mejor como se está hablando, como hablo o he hablado muy rápido, son dos órganos. Por eso yo no puedo tener conocimiento de este órgano, porque yo pertenezco a este. Vale, o sea que digamos que creo que nos hemos podido equivocar, entonces citándole aquí. No, es que no es fácil entender en esos momentos lo que era la estructura periférica de la consejería. Pero, perdón, he parado su tiempo, pero por una cuestión meramente aclaratoria. Cuando usted hace la pregunta en su intervención, es una pregunta que deja en el aire. O sea, estoy viendo que es una interrogación, ¿no? Usted dice que perteneciendo al otro órgano, ¿por qué firma usted estando en el otro órgano? Y lo explico. Y eso usted luego lo explica. Lo explico. Vale, es para aclarárselo a los diputados. Tiene
Lo digo Como por sé si que quiera aclarárselo a aprovechar. Sí, como el sí, mismo por texto. eso, hombre, sería muy largo de volver a leer. Entonces, espérate, perdón, que es que efectivamente es un poco lioso. O sea, hay un solo jefe. Hay un solo jefe que es delegado provincial. Delegado provincial. Ese es el órgano periférico a nivel de la provincia. El delegado provincial. La delegación provincial con su titular. Ese es el delegado, es el órgano periférico. Pero ese órgano tiene varias competencias. Una competencia es la representación de la delegación provincial, donde yo pertenezco, y por otro lado tiene las competencias del Servicio Andaluz de Empleo a través de las direcciones provinciales, que tiene otros secretarios o secretarias. Por eso yo digo desde un principio y recalco, y no me cabe ningún tipo de duda porque yo he trabajado allí, que no estaba dentro de mis funciones ni nunca he participado en los procedimientos de competencia del Servicio Andaluz de Empleo, ni he adoptado una decisión, ni siquiera una opinión. Yo lo único, y está en mi testimonio recogido, quiero explicar, porque sabía que no se puede a lo mejor entender por qué el secretario de este órgano periférico firma lo de este otro órgano periférico. Pero es que son órganos conexos, que dependen de la estructura, son los servicios periféricos de una misma consejería. Entonces, la firma, que es lo que he explicado antes, la firma por parte del secretario de la delegación viene haciéndose desde el año 2003, tanto de la delegación como del SAE, a través de dos figuras, la suplencia y la delegación de firma. A mí en mi etapa me correspondió, porque también lo he dicho aquí, tomé posesión el 22 de enero del 2009, me cogió la etapa en donde se estaba utilizando lo que era la delegación de firma. No, sí la está aclarando. Pues sí, más o menos empiezo. No, de lo que yo he expuesto, les explico. De lo que yo he expuesto aquí, yo les explico lo que considero. Sí, más o menos comienzo a entenderlo. Porque entonces, verás, le explico la siguiente pregunta que le iba yo a hacer, y también con esa confusión que yo traía en mi cabeza ahora, estaba relacionada con las funciones que nos explicó el delegado provincial de Cádiz, y también se la planteaba de la misma manera, para no meterle desde el punto de vista del proceso penal en ningún lío, y que sí se pudiera contestar, y es que yo... en la comisión intuimos por las declaraciones de todos los funcionarios que la sobrecarga de trabajo siempre ha sido desproporcional, que pasa en la administración y tal, y preguntando al delegado provincial de Cádiz, pues nos contestó que sí, que todos los años pues se elaboraba una especie de informe para una reunión que había de direcciones generales, donde a modo de resumen o de conclusiones anuales pues se decía, pues mire usted, estamos con este cuadro o con esta RPT, tantos funcionarios aquí, con estas capacidades y tal carga de trabajo con estos expedientes, ¿no? Y nos explicaba eso, que se iban los distintos departamentos elaborando esa información, que él, digamos, la refundía o le daba forma y que se presentaban en esas reuniones anuales, ¿no? Y yo le hacía esa pregunta a raíz de que, bueno, que le habíamos pedido a la Junta, digo, vamos a ver, esta información está en algún lado para ir viendo la comparativa de la carga de trabajo, porque, al contrario de lo que se ha trasladado en algunas ocasiones por los comparecientes de que aquí estamos machacándonos a los funcionarios y tal, yo insisto, no, al revés, y desde el principio hemos dicho que sabemos que los funcionarios asumían una carga de trabajo que era bestial, que aunque solo sea por desproporción, pues era imposible cumplir con lo preceptuado en la ley según el número de personas y el volumen de papel, ¿no? Y le iba a preguntar en ese aspecto de su función como secretario provincial, porque el delegado de Cádiz nos habló de ese documento que existía anualmente, y cuando yo le dije, bueno, ¿y eso cómo lo conseguimos? Digo, pues eso, nos digo, no era oficial exactamente, no hay un sello de entrada, pero se deben de conservar, y nos dijo, se conservaban por los secretarios provinciales. Y claro, yo iba a preguntarle, ¿usted tiene conocimiento si existen esos, que supongo que son de régimen o de consumo interno, ¿no? Pues, digamos, la protesta o la reclamación anual de, oiga, mándenos más personal. Si usted me entraba en sus funciones, que era lo que yo creía que le iba a preguntar, o si no ha visto eso nunca, o si entran dentro de las funciones de la otra secretaría, acerca de la famosa resúmenes de, oiga, estamos en cuadros, mándennos más personal, que es lo que yo quiero
Por eso quiero localizar. Y no sé si usted, pues a lo mejor sí, pues mire, pues sí he visto ese documento. Todos los años, Por eso efectivamente, los quería- funcionarios elevábamos una queja por la carga de trabajo y tal, y existen, están aquí o no. En Huelva no se ha hecho. es que yo no le puedo responder a eso y me ciño a mi testimonio porque es que está recogido aquí, porque no es mi órgano periférico en el que yo trabajaba. Yo no era el secretario provincial del SAE. Entonces yo no he trabajado en eso, no se lo puedo decir. Pero no se lo puedo decir porque no lo sé, porque yo no he trabajado ahí. Ya que estamos, en cualquier caso, me imagino que en su sección también estaría mal de personal y de volumen de trabajo. Hemos estado en la administración, Que estaría más o aunque menos... yo sé que a lo mejor no se llega a valorar mucho a los funcionarios públicos, pero se trabaja. No, aquí Y no- con falta de medios se trabaja. Yo insisto, Bastante. yo insisto, por lo menos a nosotros nos ha quedado claro que efectivamente que el trabajazo, y aún hoy para sacar papel, ha sido, bueno, digno de héroes, en realidad. O sea, que eso sí nos ha quedado claro, que la proporción era de 1 a 10 en cuanto al volumen de trabajo. O sea, que por lo menos que conste en la comisión que desde este grupo, y creo que de los demás, a pesar de algunas quejas de comparecientes, no, nunca se ha tachado a los funcionarios de nada, si al revés, se les ha reconocido precisamente esa labor titánica de, ante un número ingente de expedientes y unos volúmenes o cifras de dinero en subvenciones, pues que siempre hubiera tan poco personal, que nosotros hemos dicho es comprensible que eso pasara el primer y el segundo año, pero cuando usted tiene quejas, que es esos documentos los que buscamos como responsable político, de que le están diciendo a los funcionarios que no pueden, que no dan abasto y que efectivamente idea un sistema para, digamos, que aquello funcione más o menos como son las situaciones, porque reconocen que no dan abasto. Claro, para nosotros es importantísimo porque eso efectivamente conduce no a la responsabilidad de los funcionarios, sino a la responsabilidad de los políticos, que precisamente son los encargados de dotar al servicio de, oiga, mire usted, que el presupuesto es usted quien lo maneja y es usted el que decide si sí o si no viene más gente. Bueno, pues por nuestra parte nada más. Muchísimas gracias, al menos por estas aclaraciones.